Ya, jóvenes. Entonces, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, chiquillos. Para la clase de hoy día, el objetivo central, primero, como dije hace un momento, les quiero pedir que alguien me haga como un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada, porque necesito saber si es que están entendiendo, ¿cierto?, los principales conceptos que trabajamos. Vi harto contenido en la clase pasada y por esa razón quiero saber si efectivamente entendieron. Así que le voy a preguntar a alguien al azar. Acá voy a poner los integrantes, los asistentes. Señorita Angelina. Angelina, ¿se puede usted colocar con audio? Sí, me espera un momento que estoy buscando los apuntes de la clase pasada. Perfecto. Ya. Vamos a esperar a Angelina entonces, niños, unos minutos para que ella nos cuente qué fue lo que entendió, qué apuntes tomó, ¿cierto?, en la clase pasada, porque como les decía, fue harto contenido. Ya, o sea, básicamente fue como una introducción en la filosofía. Muy bien, ya. Y vimos las ramas de la filosofía y también las etapas de la filosofía. Por ejemplo, los presocráticos y el sistemático tengo aquí anotado. Ya, perfecto. Eso. ¿Qué más fue lo que vimos, Angelina? O sea, claro, tú me nombras, ¿cierto?, como los conceptos bien así como acotados, pero los trabajamos algunos quizás más en profundidad. Por ejemplo, ¿cierto? Partimos señalando que era la filosofía, ¿cierto? En qué momento se inicia, en qué siglo, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Yo les comenté por qué la filosofía sigue siendo una actividad que todavía, ¿cierto?, las personas necesitan, principalmente por las preguntas que nos podemos hacer. Y ahí en ese aspecto también vimos los periodos de la filosofía. El primer periodo se conoce como el periodo presocrático. Y le quiero preguntar vamos a ver, al joven Angelo. Angelo Agostinelli. Parece que el Angelo no sé si me escuchará. A ver, entonces le voy a preguntar. No escuchas, qué raro. Ya, bueno, voy a preguntarle entonces a Ismael. Ismael Debian. Profe, perdón, ¿qué me preguntó? Sí, te estaba preguntando, bueno, estoy preguntando así como a los que veo acá conectados. No es nada personal, Ismael, por si acaso. Bueno, más bien cierto, ¿qué fue lo que hablamos sobre los presocráticos? Sobre ese periodo. No me acuerdo mucho, pero me acuerdo de las cosas principales que vimos en la clase pasada. No me acuerdo mucho de los presocráticos. Ya, pero ¿podrías, por ejemplo, decirme algún filósofo presocrático? No, la verdad es que no me lo sé. No la voy a mentir, profe. Pucha, ya. Porque esos chiquillos yo la vez pasada lo vi como más rápido, pero hoy día quería detener un poquito en eso, para ver también si es que entendieron lo que vimos, principalmente. Señorita María José, ¿te puedes colocar con tu audio? Sí, Ya, María José, ¿tú me podrías, por ejemplo, contar qué fue lo que señalamos sobre la filosofía presocrática? busco los apuntes porque los tengo en otro cuaderno y vengo al tiro. Bueno, claro, porque chiquillo, eso fue lo que inauguró en el fondo todo lo que va a venir a posterior en la filosofía y por eso es importante
que ustedes los aprendan, que sepan al menos, ¿cierto?, lo que sostiene cada uno. Incluso ustedes, como yo sé que los tuve mucho tiempo en filosofía, vimos un libro hace años atrás que se llama El mundo de Sofía, donde, ¿cierto?, esta niña comienza, ¿se acuerdan que en el libro había una joven de unos 15 años que comienza a hacerse preguntas, ¿cierto?, sobre tanto de sí misma como también de lo que hay fuera de ella. Y en ese sentido, chiquillos, vimos, ¿cierto?, como ella también, porque le empiezan a llegar unas cartas. Yo estoy haciendo ahora un recuerdo de antes, no fue algo que vimos en la clase misma anterior, pero sí que ustedes lo estudiaron, y a lo mejor ahora que estoy hablando quizás alguno se está recordando. Ah, sí, parece que sí. Incluso ustedes hicieron unos cómics hace unos años atrás, yo me acuerdo que a algunos les quedó súper bonito. Y en ese libro, Sofía, que se empieza a hacer todas estas preguntas, un profesor le empieza a enviar esas preguntas y él empieza a explicar sus preguntas a través de los distintos filósofos. Y en el libro, ¿cierto?, parte, de hecho, desde esta noción de mitológica del mundo, que yo les señalé la semana pasada que fue lo que va a marcar el inicio de la filosofía, este paso del mito al logos. Que claro, ahí hoy día nosotros vamos a ver una guía a continuación. Ya la Coté está casi lista, le estaba haciendo un preámbulo a la Coté. Pero bueno, y ahí se inicia el periodo, como les decía, presocrático en la filosofía. Y ahí, ¿cierto? Yo estaba preguntando a la María José. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, Ay, ¿cómo fue que la filosofía presocrática? Claro, ¿qué Ya es características? como el estudio que proviene del griego y como el principal como exponente, se podría decir, es Tales de Mileto, y que como que tiene influencia sobre el razonamiento de Sócrates, y que ésta se comienza a desarrollar con las reflexiones racionales, como pensando cuál era el principio de las cosas. Perfecto, ya. ¿Algo más, Coté, que quieras agregar? ¿No? Ya, perfecto. Exactamente, como dice su compañera recién, la filosofía presocrática se dice también que es la filosofía sobre la naturaleza, que en griego, ¿cierto?, se dice physis. Entonces, claro, estos primeros filósofos lo que intentaron hacer fue buscar un primer origen a la realidad, un arjé, como dijo la Coté, ¿ya? Y el primer, bueno, fue como el primer intento también de explicar, de dar este paso también, de explicar de manera racional la realidad, no a través de mitos, ¿cierto?, que se hace a través de dioses, ¿cierto?, de manera simbólica, que son más bien, ¿cierto?, narraciones. En la racionalidad, ¿cierto?, hay leyes claras, ¿cierto?, que explican el origen de las cosas principalmente. Y claro, y en la filosofía presocrática, jóvenes, aparecen figuras que van a ser muy importantes para el pensamiento que se va a desarrollar posteriormente en la filosofía. El primer filósofo, ¿cierto?, como la Coté señaló recién, fue Tales de Mileto, quien señala que el primer origen de las cosas, ¿cierto?, se hallaba en el agua. Por esa razón también ustedes, si revisan, van a encontrar que todos tienen como un principio en la naturaleza. Y es precisamente por eso también se llaman filósofos de la naturaleza, o también conocidos como filósofos presocráticos. Entonces, chiquillos, por esa razón se conocen con ese nombre. Y bueno, y Tales de Mileto también fue matemático. Entonces, claro, algunos de ustedes, yo lo dije la semana pasada, es probable que lo conozcan precisamente porque lo estudian en la asignatura de matemática. También les aparece Anaxímenes, por ejemplo, que busca el primer principio, dice que se halla en el aire, a diferencia, ¿cierto?, de Tales de Mileto, que decía, ¿cierto?, que era el agua. Y bueno, y también ahí aparecen otros más, que son, por ejemplo, Heráclito, Parménides. Por ejemplo, en Parménides se encuentran las bases de la filosofía platónica. Entonces, por eso también es importante que ustedes lo conozcan al menos, porque ahí, ¿cierto?, aparece por primera vez también esta idea de la realidad, ¿cierto?, en el poema del ser. Parménides ya habla como de una incisión de la realidad. Bueno, nosotros vamos a estudiar después Platón, pero no sé si alguno recordará, por ejemplo, el mito de la caverna, donde Platón precisamente habla que
la realidad se divide, ¿cierto?, en el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. Y bueno, Parménides ya lo había señalado. Entonces, quiero que quede súper claro, niños, de que en el fondo la filosofía presocrática es tan importante porque marca en el fondo las bases de la filosofía que va a venir después. No hay ningún otro filósofo que no se refiera de alguna forma a ellos. Entonces, incluso después, por ejemplo, hasta el mismo Hegel toma ideas, por ejemplo, de Heráclito en el tema de la dialéctica. Entonces, por esa razón, yo creo que son importantes y necesito que también, al menos en lo básico, conozcan qué es lo que plantea cada uno de ellos. ¿Ya, chicos? ¿Qué más vimos la semana pasada? También revisamos, bueno, como la Angelina dijo también, vimos todos los periodos de la filosofía, cómo estos se clasifican. Y más que nada, chiquillos, yo hago eso para que ustedes tengan como una noción general de la historia de la filosofía y así también puedan después ordenarse un poco mejor. Nosotros vamos a partir, o sea, nosotros en el fondo partimos con el periodo presocrático, que es lo que ahora nosotros estamos conversando. Que claro, yo lo veo quizá a modo muy general, pero que la idea es que ustedes también, yo voy a dejar algunas actividades en Classroom, donde la idea es que ustedes profundicen el pensamiento de estos filósofos. Y por otro lado, ¿cierto? Después aparece Sócrates, que inaugura, como ya les dije la semana pasada, el periodo antropológico, es decir, la preocupación por el ser humano, por entender al ser humano desde lo social y político. Y por eso se considera a Sócrates como un real revolucionario dentro del pensamiento. Porque claro, no tuvo las preocupaciones del periodo presocrático, que era más bien encontrar un origen en la naturaleza. A Sócrates no le importó eso. Sócrates quería entender al ser humano y por eso se conoce como periodo antropológico. Y por otro lado, chiquillos, también, bueno, y después vimos el sistemático, que ahí aparece Platón, Aristóteles, que nosotros también vamos a estudiar por separado, tanto a Sócrates, con la apología, que vamos a empezar a estudiar muy pronto. Por otro lado aparece Platón y también Aristóteles. Y bueno, y después la época, la Edad Media, ¿cierto? La época moderna y la contemporánea que también vimos la semana pasada. Y además, chiquillos, vimos las ramas de la filosofía, que también hoy día vamos a hacer una pequeña actividad al respecto para ver solamente, quiero detectar si efectivamente entendieron esas ramas, cómo estas se diferencian, se clasifican. Y finalmente vimos también un poco de lo que eran los tipos de preguntas. Está vinculado también de alguna forma con las ramas de la filosofía. Pero antes de hacer esa actividad, chiquillos, quisiera compartir con ustedes una guía que explica, ¿cierto?, también esto que vimos del paso del mito al logos. Voy a compartir lo que voy a mostrar, ¿cierto? Y necesito que alguien me diga si la ve, por favor. Ya, voy a compartir ahora. Aquí está, perdón. Un segundito. ¿Ven ahí, chiquillo, o no? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Miren, acá, ¿cierto?, en esta guía que se llama, ¿cierto?, el paso del mito al logos, explica, ¿cierto?, en el fondo, disculpe, sí, que se me adelantó ahí. Explica, ¿cierto?, este paso y, ¿cierto?, entrega las características que tiene, ¿cierto?, cada uno de estos conceptos que vimos la semana pasada. Primero, ¿cierto?, acá aparece señalado el mito, ¿ya? Que ahí, como ven, se define como un conjunto de narraciones tradicionales, que pueden ser poéticas, simbólicas, religiosas, acerca del mundo, principalmente a través de dioses. Aparece también el tema de la pretensión de explicar la realidad, pero de una manera más ingenua, a través de dioses. Y por lo tanto, ¿cierto?, aquí aparecen también enumeradas las características. Las fuerzas naturales se personifican y divinizan, aparecen ciertos elementos imaginativos y sentimentales. Tanto acá, como aparece en el punto 4,
La ciencia, chiquillos, resulta en el mito imposible, ya que no hay regularidad. Es decir, ¿cierto? Todo se explica a través de dioses. Y por otro lado, ¿cierto? Aparece el logos, jóvenes, que no olviden que el logos se entiende como razón. Acá aparece también como explicación racional. Por lo tanto, ¿cierto? Se opone a lo mítico. Ya hay rechazo a los elementos poéticos, imaginativos, ¿cierto? Como se veía en el mito. Entonces, claro, yo les voy a dejar este material, hoy día mismo lo voy a subir para que lo revisen y también voy a pedirles que hagan una actividad que tiene que ver con esto, ya porque ahí les voy a pedir una pequeña investigación que van a tener que realizar, principalmente chicos para ver si también les queda claro. La guía, como ven, eh, también hace estos esquemas para poder, ¿cierto?, explicar mejor lo que significó este paso, porque también es importante. Así que eso era lo que les quería mostrar, como adelanto, ¿cierto?, a lo que vamos a trabajar. Y ahora, chiquillos, quería pedirles lo siguiente. Yo les voy a preguntar nuevamente, al azar, les voy a dar unos minutos para que revisen las ramas de la filosofía y me planteen una pregunta de acuerdo a la rama, ya, de la filosofía. Las ramas que voy a preguntar van a ser al azar, pero quiero saber, ¿por qué quiero hacer esta actividad? Más bien para saber si quedó claro eso, porque hay veces que hay algunas dudas al respecto y como también creo que vi un poquito rápido eso, quiero saber si entendieron. Así que miren, son las 10:06, a las 10:10 voy a preguntar para que tengan tiempo para revisar sus apuntes. Al azar voy a preguntar para ver, ¿cierto?, si eso quedó claro. ¿Ya, chiquillos? Como actividad motivacional de hoy día. Y luego de eso lo revisamos y continuamos con lo de hoy, que ya deberíamos comenzar, ¿cierto, jóvenes, con Sócrates? Así que a contar de ahora yo me voy a dejar en mute para que estén tranquilitos ahí trabajando, buscando sus apuntes y revisamos. ¿Ya, chiquillos? ¿Hay alguna duda de la actividad? ¿No? Ya. Entonces a contar de ahora, a buscar. Ya, chiquillos, ¿cómo vamos? Yo ya busqué, profe. Perfecto. ¿Quién habló? Yo. Ah, no, Rodrigo Carrasco. Rodrigo. Ya, a contar de lo que vimos la semana pasada. En cuanto a las ramas de la filosofía, que es la actividad que yo solicité, tú me podrías plantear y explicar también, obviamente, por ejemplo, la rama de la ética. Plantear Sí, o sea, acá dice que la ética es la rama de la filosofía
que se Ujú. encarga de examinar las maneras en las que podemos establecer lo que es moralmente correcto y lo que no lo es. Exactamente. Y La persona dice que actúan siguiendo una moralidad, pero muy pocas se hacen preguntas de manera sistemática para examinar hasta qué punto sus escalas de valores y sus aplicaciones de la moral son correctas. ya, o sea, tú te refieres más bien como a esa reflexión sobre el actuar. Sí, Claro, porque nosotros los seres humanos generalmente, yo les contaba la semana pasada, estamos, ¿cierto?, en un mundo de práctica, de praxis, estamos, ¿cierto?, actuando siempre. Y no solamente actuando, sino que también juzgando a los otros en sus acciones. Decimos, oh, esta persona que bien lo que hizo, o que feo lo que hizo, que mal lo que hizo. Entonces siempre estamos en esas categorías, actuando como individuos. Entonces, como muy bien dice Rodrigo, la ética tiene que ver con eso, en esa reflexión, en el de dónde provienen esas nociones de bueno y malo, y por qué cierto ser humano las debe seguir, porque de alguna forma también están determinados o sea, estamos determinados por una cultura que de alguna forma, cierto, nos dice qué debemos hacer. Y a lo largo de nuestra vida cotidiana también tenemos diferentes dilemas morales, problemas morales, etcétera. Entonces, ¿me podrías tú señalar como una pregunta de la rama de la ética, una pregunta filosófica dentro de dentro de esa rama, Rodrigo? Em, no sé, se me ocurre así como qué es lo moralmente correcto o qué acepta la sociedad, así como moralmente. Claro, claro, podría ser esa una pregunta. ¿Qué debo hacer ante una situación? Por ejemplo, si tú fueses, no sé, un abogado, por ejemplo. Em, Vamos a suponer que lo eres y a lo mejor tienes un dilema ético con alguna persona que tú estás atendiendo, por ejemplo. ¿Qué hago con esta persona? ¿Es justo su defensa? Etcétera. Entonces, claro, ahí estaríamos dentro del ámbito de la ética. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿De dónde provienen estos conceptos? Eso tiene que ver con la ética. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más quisiera participar de la actividad jóvenes o lo determino yo? Ya, a ver, voy a preguntar a la señorita eh, a ver, veamos. Begoña Barros. ¿Estás por ahí, Bego? Sí, que me cuesta desmutear. Sí, muy bien. Begoña, te quisiera preguntar por la rama de la filosofía que vimos la semana pasada, que sería la estética. La estética se centra más en cómo nosotros percibimos la belleza, Ya, ya sea por medio del arte o todo lo que podamos ver con nuestra visual y cómo la percibimos. claro. Em, Eso básicamente se trata de cómo percibimos la belleza. ¿Y cómo podríamos plantear una pregunta en ese ámbito, por ejemplo? Mm, Si yo te pidiera que me elaboraras una pregunta que tenga que ver con lo estético, una pregunta filosófica que tenga que ver con esa rama, o sea, es que se me ocurre más como un análisis, ya, que a ver, puede ser, por ejemplo, cuando están estas las facciones, ya, que uno supuestamente debe ser simétrico y esas cosas. ya. Me viene como eso a la Como cabeza. tú señalas, Begoña, tiene que ver con o sea, la estética como rama de la filosofía, tiene que ver con un análisis que se realiza con respecto a la belleza, o también puede ser cierto con lo feo incluso. Y claro, porque los seres humanos también siempre estamos emitiendo juicios estéticos. Hay cosas que nos gustan, que no nos gustan, etcétera. Entonces, claro, si ustedes me preguntan qué pregunta podríamos plantear con respecto a un juicio estético, podría ser, por ejemplo, qué es la belleza, eh,
qué es lo, o sea, qué es lo feo, o por qué cierta determinada obra de arte se considera, cierto, bella, por ejemplo. Entonces, en ese sentido trabaja la estética. Por ejemplo, hay un filósofo alemán llamado Kant, que de hecho tiene hasta un libro donde habla sobre el juicio estético. Porque claro, ahí podemos hacer bastante análisis filosófico sobre, por ejemplo, lo bello en el arte o en cualquier otra cosa que nosotros quisiéramos analizar dentro de ese espectro de cosas. Así que muy bien, Begoña, muy bien, Rodrigo. Y por último, para terminar esta parte de repaso de la materia de la semana pasada, le quisiera preguntar a ver. A Tomás. ¿Está por ahí, Tomás? Sí, Tomás, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Tomás, te quisiera preguntar a ti por la rama de la epistemología. ¿Qué fue lo que señalamos en ese aspecto y que me plantees una pregunta vinculada a esa rama? Pero es que si le digo en esto no encuentro mi apunte. Pucha, Tomás, en serio, no están los apuntes, se perdieron. Es que no los encuentro en mi cuadernito. ¿Y no te recuerdas así como sin tener el apunte algo de lo que es la epistemología? No me acordaba de lo presocrático. Ya, de los presocráticos, que fue lo que vimos antes, el repaso que hicimos antes sobre los presocráticos. Sí, pero ahora estamos viendo, o sea, estoy haciendo como un recuento para ver si comprendieron bien las ramas de la filosofía y estaba preguntando por la epistemología. A ver, ya, para ayudar a... ¿Puedo apoyar al Tomás un poquito? Sí, pues eso iba a decir. ¿Quién me habló? Begoña, Bego. Ya, Begoña, cuéntame. ¿Cómo podríamos ayudar que a... se trata de cómo nosotros, cómo el ser humano genera conocimiento a partir de las reflexiones que se puede hacer en su vida, ya sea con lo que lo rodea o lo que él percibe que está en el mundo, y llega a conclusiones que pueden ser válidas o no. Exacto, ya. Entonces, sí, podríamos resumir lo que dice Begoña, que lo ha dicho muy bien. Podríamos decir que la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de preguntarse sobre el conocimiento, es decir, de dónde se origina el conocimiento. Y claro, para nosotros aprender, ¿cierto? Algo puede resultar súper cotidiano, pero claro, si nosotros nos ponemos a analizar más profundamente, ahí entramos en ámbitos ya más filosóficos. Es decir, ¿cierto? En entender de dónde vienen mis conocimientos, de dónde vienen las ideas de las cosas, de dónde viene, por ejemplo, la concepción de número, de dónde vienen las concepciones del lenguaje, etcétera, de donde también podemos analizar el conocimiento en general, el conocimiento científico, por ejemplo, que es lo que hoy en día nosotros nos avalamos principalmente. O sea, si yo quiero saber si algo es verdadero, como dice la Bego, yo busco explicaciones racionales a propósito o científicas de las cosas. No voy a creer cualquier disparate que se diga por ahí. O sea, yo busco corroborar mi conocimiento. Entonces, la epistemología cumple esa labor, es decir, de preguntarse por el conocimiento del ser humano a partir de nuestra condición cognitiva. También estudia la mente, sobre todo acá a los que les interese harto el ámbito de la neurociencia, de la biología. Ahí, ¿cierto? Tienen un ámbito súper interesante de ver, en este caso, ¿cierto? Que la epistemología también ahí aporta mucho. Y entonces, por eso yo les decía la semana pasada, es una rama que se sigue investigando bastante. Y bueno, y ahí nosotros también este año vamos a revisar, por ejemplo, a René Descartes, que propone, ¿cierto?, un fundamento epistemológico de cómo se origina el conocimiento, ahí lo vamos a estudiar más adelante. Y claro, y cuando revisamos, por ejemplo, Platón, o sea, yo asumo que se recuerdan un poco de Platón, ahí él también plantea, ¿cierto?, una epistemología, porque también está planteando, ¿cierto?, cómo el ser humano conoce la realidad. Y claro, Platón en este sentido dice, la realidad se divide, ¿cierto?, en un mundo sensible y en un mundo de las ideas. Ahí lo vamos a repasar en su momento también. Así que excelentes jóvenes. Entonces, para hacer, chiquillos, un recuento de las ramas de la filosofía,
Tenemos entonces, por un lado, también, bueno, unas que no alcancé ahora a preguntar, pero está la metafísica, que ahí, ¿cierto?, se engloban, se plantean las preguntas por el ser. Ahí, ¿cierto?, yo les señalé también que en los temas metafísicos, ahí todavía la filosofía aporta bastante, porque son precisamente las cosas que todavía no tienen como una respuesta acabada. Los problemas metafísicos siempre van a estar presentes en el ser humano, por ejemplo, en entender qué es la muerte, qué es el tiempo, qué es el ser, son preguntas metafísicas. Yo les señalé también la semana pasada, hay un filósofo que es Heidegger, otro filósofo alemán precisamente, que de hecho se vuelve a replantear esas preguntas, que había abandonado la filosofía en un momento porque consideraron que esas preguntas no debían estar, porque en el fondo como que caían siempre en lo mismo, entonces buscaba de alguna manera la filosofía avanzar en un conocimiento más científico, con el auge del positivismo lógico, esencialmente, y claro, se abandonaron las preguntas metafísicas, pero siguen estando presentes. Y Heidegger, por ejemplo, tiene un libro que se llama Ser y Tiempo, que a lo mejor durante este año también lo podríamos revisar, donde precisamente se plantean nuevamente esas preguntas metafísicas. También estaba la ética, como muy bien lo vimos hoy día, vi que está claro que tiene que ver con lo bueno, lo malo. En este sentido, chiquillos, nosotros nos vamos a detener en algún momento a trabajar exclusivamente la ética y la moral, porque es importante reflexionar en torno a eso, principalmente a lo que queremos en el futuro en este sentido. ¿Por qué tenemos hoy en día una crisis con respecto a lo bueno, lo malo, la moral? Las personas pareciera que a veces no logran distinguir bien. Existe un total relativismo en nuestras acciones y eso también ha causado bastantes consecuencias. En fin, en ese sentido vamos a trabajar en algún momento de modo individual, la ética y la moral. Por otro lado, también vimos la semana pasada otra rama de la filosofía que era la estética, que la Begoña lo señaló muy bien, con respecto a lo que es el juicio de lo bello o de lo feo. Ahí podemos hacer un análisis filosófico al respecto. También revisamos la antropología, y yo les dije que tenía que ver también con la antropología filosófica, también en profundizar en temas del humano, en entender la naturaleza humana, en ver también en qué medida podemos, ¿cierto?, ahí analizar a través de la antropología filosófica muchos aspectos del ser humano. También vimos la teología, que está vinculado con los temas de Dios, con la fe, ¿cierto?, etcétera, que también tiene vínculos con la filosofía. Y también revisamos, creo que por último, no me acuerdo ahí cuál otra era una rama que me falta, parece. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Alguno? Pero eso fue esencialmente, chiquillos, lo que vimos. La epistemología, que era lo que estaba yo señalando recién, que tiene que ver con el conocimiento humano, cómo se origina principalmente, de dónde viene, de dónde yo obtengo mis conocimientos, desde la experiencia, vienen en la mente, instaurados ya, etc. Y por otro lado, chiquillos, también la semana pasada revisamos los tipos de preguntas. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos, no las ramas, los tipos de preguntas de la filosofía? ¿Alguien me podría señalar para ya ir cerrando la sesión de hoy día? Y ya la próxima semana, jóvenes, daríamos paso a Sócrates. Voy a dejar, como les decía, un par de actividades que tienen que ver con lo que es de los presocráticos y con esa guía del paso al mito al logos, y con eso ya cerramos esta parte para dar paso a Sócrates. Pero antes, para terminar, necesito saber si se acuerdan cuáles fueron los tipos de preguntas que vimos la semana pasada. Le voy a preguntar, a ver, Gabriela Quiero, ¿tiene su audio? ¿Lo puede activar? ¿O tiene problemas de audio? Parece nada. No, tiene problemas, ya. Entonces, Iñaki,
Iñaki, ¿usted podría señalarme cuáles fueron los tipos de preguntas que vimos? ¿El qué cosa? Los tipos. ¿Tipos de qué? De preguntas. Sí. Como la epistemología. Estoy buscando algo. Como la epistemología, ¿no? No, tipos de preguntas. ¿Se acuerda que vimos que había preguntas de tipo formal? Ya. ¿Como las que se hacía Sofía en el cuentito o no? Claro, pero vimos así como las filosóficas, las formales. ¿Y cuáles eran las otras? La... Ya, profe, no sé, ¿qué otro tipo de preguntas? Pero preguntas de todo tipo, ¿no? No, lo que pasa es que vimos una clasificación la semana pasada, que fue como lo último que revisamos. Y claro, vimos las formales, las empíricas y las filosóficas. Entonces, en ese aspecto es importante que puedan distinguirlas bien para poder seguir avanzando. Así que espero que chiquillos lo logren revisar para ver si efectivamente entendieron. Más que nada, por eso estoy haciendo este repaso de lo que vimos la semana pasada. Porque claro, veo que hay conocimientos que ya ustedes veo que tienen, que lograron comprender, pero claro, no sacamos nada a veces con aprendernos como el concepto propiamente tal, si no conocemos como la aplicación. Entonces, ahí vimos, por ejemplo, las preguntas de tipo formal, que están ligadas a la lógica y la matemática. Y luego vimos las empíricas, que son las preguntas ligadas a la ciencia. Ahí yo les comentaba que, por ejemplo, están las preguntas ligadas a la ciencia pura, por ejemplo, las ciencias formales, las ciencias empíricas más reconocidas, estos son la biología, la química, etcétera. Están por otro lado las ciencias sociales también, que son, por ejemplo, la sociología, la psicología, etcétera. Y finalmente tenemos las preguntas de tipo filosóficas, que son las que a nosotros nos deberían, ¿cierto?, importar más. Claro, porque no tienen como un método arbitrario, ¿cierto?, que nos determine. Entonces, por esa razón, chiquillos, es importante distinguir esos tipos de preguntas, porque después vamos a leer textos. O vamos a trabajar en áreas. Y ya cuando vayamos avanzando se van a fijar que si ya conocen esto, lo otro se les va a hacer bastante más simple. Entonces, chiquillos, para ir terminando, espero que les haya servido esta clase para poder principalmente repasar los contenidos que vimos. La próxima clase voy a hacer una rápida revisión de lo que voy a mandar por Classroom, que van a ser algunas actividades que tienen que ver con esto mismo. Y por otro lado, vamos a empezar también a ver Sócrates. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, para ya ir cerrando la clase de hoy? Profe, ¿qué hay que hacer con la guía? No, yo se las voy a enviar y les voy a señalar la actividad en la plataforma. Ya. O sea, la van a tener que leer y a partir de esa lectura van a tener que investigar algo. Pero ahí yo lo voy a explicar bien cuando haga ese envío. ¿Ya, chiquillos? Lo voy a hacer hoy día, de hecho, en un momento más voy a subir. Ya, pero profe, ¿puede dar así como harto tiempo igual para hacerlo? ¿El tiempo para hacer estas tareas? Sí, que igual como que a veces tenemos muchas cosas. Sí, no, sí entiendo. Mira, lo que pasa es que estoy dando cierta flexibilidad para lo que es las tareas. Más que me cumplan los tiempos, a mí me importa que las hagan, chiquillos. Yep. Voy a poner como una fecha de entrega así como determinada. Obviamente sí las tienen que hacer, pero no las voy a llenar así como con plazos y cosas de ese tipo, sino que las vayan haciendo también a su ritmo. Son tareas en todo caso bien puntuales, chiquillos, para que no se hagan problemas. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Porque entiendo que están con los tiempos justitos y un poco estresados. Así que eso, pues chiquillos, ya estamos en el tiempo. Hay 22 asistentes. Esa es la asistencia completa, chiquillos, ¿no es cierto? Ustedes son 22. Somos 21.
21. Entonces conmigo son 22. Así que estamos entonces. Hay asistencia completa hoy día. Ya pues, jóvenes, me despido. Que estén súper bien, chiquillos. Muchas gracias. Chao, profe. Chao. Nos vemos, profe. Estén bien. Chao. Chao. Y que tengan lindo día. Cariño a todos. Chao. Chao. Bye, bye. Bye, bye.